El silencio de la oficina. Un grito silencioso. Ya no era el depredador. Yo era el cazado. La verdad dolió. Más que cualquier disparo. Mi padre, a quien creía muerto, él estaba vivo. Alicia, mi hermana. Ella era la traidora. Ella usó a la novia. Me usó como peón, y el músico fue su salvación. La casa no era una cuestión de honor. Fue una venganza fría, una venganza para destruirme. Necesitaba cambiar el juego. Rápido. La única salida era la de ellos. Esperanza. Necesitaba encontrarlos, antes de que fuera demasiado tarde. El plan era reescribir la historia. En plena noche, salí de casa. El mundo que yo controlaba parecía hostil. Yo era un fantasma. No sabía a dónde ir o en quién confiar. Los perdí de vista, cerca de la frontera. Pero una parte de mí lo sabía. Ellos volverían. Ellos fueron el cebo. El cebo siempre vuelve. Mientras tanto, la novia y yo estábamos solos, los días en la cabaña, un espejismo, una isla de paz, antes de la tormenta. Éramos solo dos, en un mundo peligroso, pero su promesa me dio fuerza. La noche en que nos atraparon, de repente, el sonido de las botas, las luces de los coches. El miedo me consumió, pero yo confié en él. Machine Translated by Google, él me protegió. Me sacó de allí, pero el terror en sus ojos me rompió. Ya no es asunto tuyo, él había dicho. Pero mi preocupación era su futuro. Ya no lo tenía. No tenía nada. Mi vida en la mansión era una prisión, y ahora una célula real. Solo. Pero su boleto está en mi mano. El beso. Eran pruebas. No fue el final. Tenía que encontrar la verdad. Necesitaba luchar por ella, para nosotros. Un reloj empezó a correr. No era un sonido normal. Era una melodía. La melodía de la canción que tocó. Mi corazón se aceleró. Con la noticia. Fue una grabación. Viniendo de algún lugar. Busqué la fuente del sonido. En la oscuridad. Detrás de un cuadro. Un pequeño agujero. Y dentro, una pequeña grabadora. Alguien me estaba escuchando. Alguien me vio. Todo el tiempo. Me pusieron aquí. O me encerraron aquí. La grabación se reprodujo. Una voz de mujer. No sabes en qué te has metido. Ella dijo. Pero era la voz de Alicia. La hermana del soldado. El traidor. Eso fue un juego. Y el músico y yo éramos peones. Lo único que importaba fue el escape. El militar en su celda, Machine Translated by Google, estaba perdiendo la cabeza. Ya no era el hombre quien controlaba. Él era un prisionero. Como yo. Tu única esperanza. Era la libertad que tenía. Él sabía que yo era un pedazo de obra. Pero no sabía qué. Él me engañó. Yo lo traicioné a él también. Una llave cayó en mi celda. El alivio. Pero el miedo a una nueva trampa, él me abrazó. El guardia que me liberó desaparecería en la oscuridad. Yo corrí, pero el miedo a ser visto me consumía. Necesitaba encontrarla. La novia. Tenía que decírselo. La verdad para ella. Ella era la única. Eso podría ayudarme. Me perdí en callejones, huyendo de mí mismo. Pero el sonido de mi música, él me llamó, una melodía resonante, de una calle, una melodía de una caja de música. No tuve coraje ir, pero era la única pista. La caja de música estaba en un callejón. Con el símbolo de mi familia. Eso no tenía sentido, lo sabía. Eso fue una trampa. Pero curiosidad. Era más fuerte. Cuando me acerqué, la tapa se abrió. Dentro, un único billete. Ven a buscarme. No hay tiempo. La letra era de la novia. Pero la trampa estaba visible. Decidí ir. El peligro era la única salida. Machine Translated by Google mientras se acercaba. Desde el punto de encuentro. Estaba en un callejón oscuro. Solo. El aire estaba frío. El miedo me consumió. Los militares me encontrarían. Lo sabía. A cada paso. Pensé que era el final. Pero de repente, una sombra. Me atrajo hacia adentro. Una mano sobre mi boca.
Una voz en mi oído. Guarda silencio. Está cerca. Fue el guardia quien liberó al músico. Pero él estaba muerto. El militar me lo había dicho. Ese hombre era el único en que podía confiar. Me llevó a una habitación subterránea, un escondite hecho para él. Y la novia. ¿Pero por qué me ayudaba? Me miró a los ojos, sin miedo. Nunca le fui leal. Yo fui leal a tu padre. La revelación me impactó, más que nada. La caza no era sobre mí. Se trataba de él. Yo fui la recompensa. No el peón. El músico, por el contrario. Yo estaba ciego. Llegó al lugar de encuentro. La caja de música estaba sonando. Y la novia no estaba allí. Pero una figura salió de la oscuridad. Era el militar, con una mirada de desesperación. No quiero hacerte daño, él dijo. Quiero ayudarte. El músico se quedó congelado. Él no confiaba en él. Pero algo en su voz. Eso le hizo dudar. Machine Translated by Google. Nos traicionaron. Ambos. Mi padre y mi hermana. El músico quedó en shock. Fue lo último, lo que esperaba. Pero aún tenía el billete. De la novia. Él necesitaba protegerla. O tal vez él la ha perdido. Mientras ambos se enfrentaban, estaba escondido. El guardia me dio un traje, una peluca. Necesito un mapa, susurré. Al único lugar seguro. El guardia me dio un mapa de una casa, cerca del mar. Era una casa que pertenecía a la familia de mi madre. Tu familia puede protegerte, él dijo, pero hay que tener cuidado. Me di cuenta de que lo era. Mi único aliado. Él me dio la mano para ayudarme. Tienes que ir solo. Yo soy el riesgo. Lo abracé. Gracias por tu gesto. Él me salvó. ¿Pero por qué? Necesitaba entender. ¿Qué estaba pasando? Mientras tanto, los dos hombres se enfrentaron entre sí. ¿Dónde está ella?, preguntó el músico. No sé. La perdí, dijo el soldado. El músico lo empujó. La desesperación lo venció. La lastimaste. Lo sé. El soldado se rió. Una risa amarga. No le haría daño. La amo. El músico sintió. En una telaraña, Machine Translated by Google, no sabía que era real, lo cual era una mentira. El soldado se acercó. Su suave voz. Tenemos que trabajar juntos. Para encontrarla. El músico se negó. Iré solo. No puedes. Sé dónde están. ¿Quiénes son?, preguntó el músico. Mi padre y mi hermana. Y ellos te quieren a ti. El músico sintió un escalofrío. En la columna vertebral, él no era el héroe, era el objetivo. Comenzaron a caminar juntos. Con atención, dos enemigos, unidos por un mismo objetivo. Encuentra a la novia. Y la verdad. Mientras tanto, yo caminaba, en la carretera. La noche era oscura. Los sonidos de la ciudad lejana. No tenía miedo. Pero una emergencia. El mapa en mi mano temblaba. Necesitaba llegar allí, en casa de mi familia. El militar no sabía nada de esto. Él era ciego, por venganza. No me di cuenta que estaba viva. Él pensó que yo era el secreto. Pero yo fui la recompensa. La noche se convirtió en día. Pero el peligro persistía. Llegué a la casa. Una casa vieja, lleno de historia. Un lugar que me recordó. Mi mamá. De repente, una sorpresa. Él me estaba esperando. Una mujer con cabello blanco. Machine Translated by Google y ojos azules. Ella me miró. Una sonrisa llenó su rostro. Sabía que vendrías. Tu madre me lo dijo. La abracé llorando de alivio. Tienes que irte, antes de que te encuentre. Pero ella no estaba hablando de los militares, estaba hablando de mi padre. El suelo se abrió, bajo mis pies, la novia y yo, en una nueva cacería. La caza no tuvo nada que ver con eso, con los militares. Fue entre el músico y yo. Por el poder, él no lo sabía. ¿Qué estaba pasando? Necesitaba encontrarlo y advertirle. El soldado me llevó a un café. Él se disculpó conmigo, para mi celular. No quería que sufrieras, él dijo. Pero el músico ya estaba sufriendo. No podía confiar en él. ¿O podría? La novia me miró, de súplica. Tienes que irte. Antes de que sea demasiado tarde, salí de mi escondite, corrí por las calles, el mapa en mi mano. Mi única salvación. No quería dejarlo.
pero lo necesitaba. Mi vida estaba en riesgo, y el suyo también. El sonido de las botas me hizo detenerme. El militar me vio. El músico me vio. Estaban cerca. Para encontrarme a mí mismo, me escondí en una tienda de antigüedades. Machine. Translated by Google. Tenemos que encontrarla. El militar dijo: lo sé, pero no confío en ti. El músico lo sintió. Eso estaba siendo utilizado. Él no era el héroe. Él fue el cómplice. Observé la escena. Desde el interior de la tienda, el militar quería a la novia. ¿Pero para qué? ¿Proteger o vengarse? No podía arriesgarme. Me escapé de nuevo. El músico estaba con el soldado, con una pistola. ¿Dónde está ella?, preguntó. No sé. Juro que no lo sé. El soldado intentó convencerlo. Mi hermana la secuestró, para usarme. El músico quedó en shock. No sabía qué pensar. Él confió en la novia, pero ella desapareció. El militar dijo: la novia fue una obra de teatro, para que tu familia tenga el poder. El músico entró en pánico. La había perdido, y el ejército era su única esperanza, pero sabía que era peligroso. Cayó la noche. Estaban en un bar, donde la historia del músico había comenzado. El músico estaba bebiendo, el militar observándolo. Necesito un plan. El músico dijo. Tengo uno. El soldado respondió. Sé dónde están. En la casa de mi padre. El músico se rió, una risa sin felicidad. ¿No me volverías a engañar? Machine Translated by Google. No. Te necesito. Para salvarnos. El músico asintió. No tuve más opciones. Estaba en el camino. Correr, la casa vieja. Mi única salvación. Pero el militar iba allí. También. Y él no lo sabía. Que estaba viva. Tenía que llegar allí antes que él. Me sentí como si estuviera en una carrera. Contra el tiempo. Pero el peligro estaba delante de mí. Vi un coche parado, en la carretera. No hay nadie dentro. La puerta abierta. Me acerqué. Con atención. El coche pertenecía al militar. Él y el músico estaban cerca. Me escondí, detrás de un árbol, y los oí discutir. ¿Dónde está ella? ¿Dónde lo escondiste? No sé. Juro que no lo sé. El soldado dijo que su hermana, él lo escondió, para utilizarlo en su contra, su venganza. El músico estaba asustado y desesperada. Te voy a matar. Si ella no está allí. El soldado se rió, una risa sin humor. No eres tú quien me va a matar. Es mi padre. El músico quedó en shock. No entendí nada. Ellos continuaron caminando hacia la casa. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? Corrí detrás de los árboles. Apurado, la casa vieja. Parecía un faro de esperanza y miedo. Entré por la puerta trasera, en silencio. Dentro oí voces. La voz de mi familia, una voz de hombre, la voz de mi padre. Él no estaba muerto. La novia tenía razón. Él estaba vivo. Él era mi enemigo. Me escondí en una habitación, escuchando. El plan era usarme contra los militares para destruirme. Él destruiría a la novia. Yo ya no era la recompensa, fue el cebo. Necesitaba detener a los militares. Y el músico. Ellos venían, estaban en peligro. Salí corriendo, pero mi padre me vio. ¿A dónde vas? Ahora eres mía. Corrí hacia la puerta, pero lo cerró. No puedes detenerme. Soy libre. Él se rió, una risa fría. No, eres mi hija. Me obedeces. Me sentí atrapado. De nuevo. El militar y el músico llegaron a la casa, vieron el coche del soldado y el coche de la novia. El soldado sonrió. Te dije, ella está aquí. El músico lo miró fijamente. No confiaba en él. Entraron en la casa, con atención. El sonido de mi voz los condujo a la habitación. Dentro, yo estaba recto hacia adelante. A mi padre. Te amé, pero me traicionaste, él dijo. No te engañé. Te salvé. El militar y el músico. Ellos escucharon la conversación. Está aquí, gritó el músico. Mi padre sonrió. Él estaba esperando. Es por eso. Bienvenido a mi trampa. El músico corrió para abrazarme.
Pero el soldado lo detuvo. No. Esto es peligroso. Es una trampa. El músico no lo escuchó. Él me quería. Se liberó del ejército. Él corrió hacia mí. Pero de repente, una sombra me tiró. Era Alicia, la hermana del soldado. Ella me abrazó, con un cuchillo en el cuello. No te muevas, o ella muere. El músico se quedó congelado. Machine translated by Google. El soldado se quedó congelado. Mi padre sonrió, satisfecho. Su plan había funcionado. Él tenía a ambos hombres, que odiaba, y me tenía. La recompensa final, el sí. Músico estaba desesperado, tratando de salvarme. Pero el soldado se acercó. Con atención. Alicia, déjala ir. Ella es mi prometida. Ella se rió. Una risa fría. Ella no es tuya. Ella es mía. Y de mi padre. El músico me miró, una mirada de esperanza. Lo miré fijamente. Confía en mí. Él no sabía lo que estaba planeando. Él simplemente lo sabía. Necesitaba salvarme. El soldado se acercó. Con un plan. Sabía que no podía luchar. Tenía que actuar. Le susurró al músico. Sigue mi señal. El músico asintió. El tiempo se acababa. El soldado se dio la vuelta y habló con su padre. Soy tu hijo. ¿No vas a matarme? No, no voy a matarte. Te destruiré. El soldado se volvió hacia Alicia. Eres mi hermana. No me traicionarás. Ella rió. El cuchillo tembló en tu mano. El músico vio la oportunidad. Él corrió. Trató de salvarme. Machine translated by Google, pero el cuchillo estaba cerca. El militar actuó. Él disparó. Un disparo que hizo eco por toda la casa. El músico se detuvo. Alicia se detuvo. Ellos miraron para los militares. Pero no le disparó a Alice. Se pegó un tiro. Su cuerpo cayó sobre el piso. Alicia y el músico. Ellos gritaron. Mi padre se acercó, satisfecho. Él siempre fue débil, y ahora está muerto. El músico se arrodilló. La desesperación lo venció. Él no era el héroe, fue el testigo. El sonido de mi voz le hizo detenerse. Él no está muerto, está vivo. El músico me miró, sin entender. El soldado en el suelo empezó a moverse. La sangre en su camisa era falso. Era su plan, una puesta en escena. Para salvarme, él tenía que morir. Él tenía que demostrármelo. ¿Quién confió en mí? El soldado estaba de pie, sonriente. Él me miró, una mirada de alivio. Te dije, quiero salvarte. El músico y yo nos miramos el uno al otro. Ese hombre nos salvó. ¿Pero para qué? Nos tenía en sus manos. Machine. Translated by Google. Alice me soltó enojada y shock. Mi padre estaba en pánico. Su plan había fracasado. Él había revelado la verdad. El soldado se acercó a su padre. Me usaste, me traicionaste. Mi padre se defendió. No, te amo. Pero el soldado no lo creyó. Se volvió hacia el músico. Y para mí, vamos, no nos detendrán. El músico y yo corrimos a la puerta. Alice y mi padre quedaron en shock. Nos miraron, una mirada de odio. Los militares nos salvaron. ¿Pero para qué? No confiaba en él, ni siquiera en el músico. No confiaba en nadie. El plan era irse. Pero el destino era incierto. Ya no quería huir más. Yo quería pelear, quería la verdad. Pero mi vida estaba en riesgo. Miré al músico, él era mi esperanza. Él me miró, una mirada de miedo. Nos encontrarán. Tenemos que irnos. El militar nos llevó. Para tu coche. Te dije que entraras. Apurado. Entramos. Con miedo y con esperanza. El militar nos llevó. Lejos de la casa. El silencio en el coche. Era pesado. No sabíamos en quién confiar. Machine. Translated by Google. Los militares nos salvaron. ¿Pero para qué? ¿Proteger o volver a encarcelar? Miré al músico. En pánico. No sabía qué estaba pasando. Perdido en una red de mentiras. Y los militares. Era el centro de todo. ¿A dónde vamos?
preguntó el músico. A un lugar seguro, donde no te puedan encontrar. El militar nos llevó a una casa en el campo, viejo, lleno de polvo y telarañas. Él abrió la puerta, él nos hizo entrar. Este es nuestro nuevo escondite. El músico y yo. Nos miramos el uno al otro, ya no teníamos el control de nuestras vidas. El soldado se acercó, su suave voz, te amé. Pero me traicionaste. Él no estaba hablando conmigo, estaba hablando con el músico. El músico quedó en shock. ¿Qué estás diciendo? Sé que me usaste para traicionarme. El músico lo miró fijamente. No te conozco, ¿no? Yo soy el hombre que te salvó. El soldado sonrió. Una sombra llenó sus ojos. El músico y yo, con pánico, él no nos salvó, nos tenía en sus manos. Él era el verdadero enemigo. El músico intentó escapar, pero él lo sostuvo. No hay ningún lugar a donde ir. Estás conmigo. Machine Translated by Google. Traté de ayudarlo, pero el soldado me empujó. Ella es mi recompensa. Ella me obedecerá. El músico gritó. Ella no es tuya. El soldado se rió, una risa sin humor. No, ella es mía. Y te voy a matar. Sacó un cuchillo. El músico gritó. Me sentí atrapado. El soldado no era el héroe, era el monstruo. Y yo tuve mi propio destino. Me arrojé encima del soldado. Enojado, él me empujó. Pero el músico lo atacó. Los dos comenzaron a pelear. Me levanté, salí, corriendo. Ya no quería huir más. Yo quería pelear. Quería la verdad. Vi un coche parado. En la carretera, una mujer al volante. Era Alicia, la hermana del soldado. Ella me miró, una mirada de súplica. No te engañé, te salvé. No confiaba en ella. Sabía que era mentira. Te llevaré lejos. Yo te protejo. Dudé. El músico estaba luchando, pero el soldado estaba en pánico. Yo no estaba peleando, estaba rogando. No quise hacerte daño. Te amo. El músico lo miró fijamente, una mirada de enojo. Machine Translated by Google. Me usaste, me traicionaste. El soldado cayó al suelo. Llanto, el músico se acercó. Con atención. ¿Dónde está ella? ¿Dónde lo escondiste? El soldado se rió. Una risa sin humor. Ella está aquí, y ella es mía ahora. Él se puso de pie. Él me miró. No confié en ninguno. Alice me miró. Una mirada de súplica. Te amo, y yo te salvaré. No lo sabía. ¿En quién confiar? El músico estaba asustado, el militar enojado, y yo lo era, con la verdad. Me acerqué a Alice. ¿Qué sabes? ¿Eso no lo sé? Sé que eres un pedazo de obra. Y yo soy el jugador. Ella abrió la puerta del coche. Vamos, no nos detendrán. Entré, pero no confiaba en ella. El músico y el militar se miraron el uno al otro, conmocionado. Su plan había fracasado, y el mío había comenzado. Alice arrancó el coche. ¿A dónde vamos? Al único lugar que no pueden ir. Me di la vuelta. Vi a los dos hombres. Solo Machine Translated by Google en la oscuridad. El soldado lo había perdido todo. El músico me había perdido. No confiaba en Alice, pero la necesitaba para descubrir la verdad, para vengarse. El coche continuó. En la noche. Yo lo sabía. Mi vida había cambiado, para siempre. Pero la sensación de alivio se disipó. El camino estaba oscuro. La novia estaba a mi lado, y yo no confiaba en ella. Sus ojos brillaban, en la oscuridad. ¿Creías que este era el final? Ella preguntó. Su voz era fría. Sentí pánico. Ella no era la novia que yo conocía. Ella era una jugadora, y yo era su pieza. El coche se detuvo, en un bosque denso, una casa, con las luces encendidas. «Estás en casa», ella dijo. «No tengo casa», yo dije. «Tienes, toda tu vida». Fue una preparación. El militar y el músico se miraron el uno al otro, solo en el camino. El coche había desaparecido, como un fantasma. «¿Qué hiciste?», el músico preguntó. «No sé», el militar dijo. Estaba en pánico, lo había perdido todo. El músico se sintió utilizado, en ambos lados.
Machine Translated by Google. Necesito la verdad. Él dijo, la encontraremos. El militar dijo, enojado. Él ya no era militar, él era el hombre, destrozado. Por tu propio juego. Comenzaron a caminar. En la oscuridad del bosque, el músico quería recuperar a su prometida. El soldado quería venganza. Y yo, en la casa del bosque. No sabía qué esperar. La novia me miró. Tienes que irte. A tu destino. Eres el peón de una guerra. Nos encontrarán, tenemos que irnos. El soldado nos llevó a su coche. Nos dijo que entráramos y nos apresuráramos. Entramos, con miedo y con esperanza. El soldado nos sacó de la casa. El silencio en el coche era pesado. No sabíamos en quién confiar. Los militares nos salvaron, pero ¿para qué? ¿Quería protegerme o encarcelarme de nuevo? Miré al músico. Estaba en pánico. No sabía qué estaba pasando. Estaba perdido en una red de mentiras, y el ejército era el centro de todo. ¿A dónde vamos?, preguntó el músico. A un lugar seguro, un lugar donde no te puedan encontrar. El soldado nos llevó a una casa en el campo, una casa vieja, llena de polvo y telarañas. Él abrió la puerta y nos dejó entrar. Este es nuestro nuevo escondite. El músico y yo nos miramos. Ya no teníamos control sobre nuestras vidas. El soldado se acercó, con voz suave. Te amé, pero me traicionaste. Él no estaba hablando conmigo, estaba hablando con el músico. El músico quedó en shock. ¿Qué estás diciendo? Sé que me usaste para traicionarme. El músico lo miró fijamente. No te conozco. ¿No? Yo soy el hombre que te salvó. El soldado sonrió y una sombra llenó sus ojos. El músico y yo nos miramos presas del pánico. Él no nos salvó, nos tenía en sus manos. Él era el verdadero enemigo. El músico intentó huir, pero éste lo detuvo. No hay ningún lugar a donde ir. Estás conmigo. Intenté ayudarlo, pero el soldado me empujó. Ella es mi recompensa. Ella me obedecerá. El músico gritó. Ella no es tuya. El soldado se rió, con una risa sin humor. No, ella es mía, y te mataré. Sacó un cuchillo. El músico gritó. Me sentí atrapado. El soldado no era el héroe, era el monstruo. Y yo tuve mi propio destino. Me abalancé sobre el soldado, enojado. Él me empujó, pero el músico lo atacó. Los dos comenzaron a pelear. Me levanté y salí corriendo de la casa. Ya no quería huir más. Quería luchar. Quería la verdad. Vi un coche parado en la carretera. Una mujer estaba al volante. Era Alicia, la hermana del soldado. Ella me miró, y con una mirada suplicante. No te engañé. Te salvé. No confiaba en ella. Machine Translated by Google sabía que era mentira. Entre, te llevaré lejos. Yo te protejo. Dudé. El músico estaba luchando, pero el soldado estaba en pánico. Él no estaba peleando. Él estaba rogando. No, quise hacerte daño. Te amo. El músico lo miró fijamente, y una mirada de enojo. Me usaste. Me traicionaste. El soldado cayó al suelo llorando. El músico se acercó a él con cautela. ¿Dónde está ella? ¿Dónde lo escondiste? El soldado se rió, con una risa sin humor. Ella está aquí, y ella es mía ahora. Se levantó y me miró, y no confiaba en ninguno de los dos. Alice me miró, y con una mirada suplicante. Te amo, y yo te salvaré. No sabía en quién confiar. El músico estaba asustado, el soldado estaba enojado, y yo estaba con la verdad. Me acerqué a Alice. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? Sé que eres un pedazo de obra, y yo soy el jugador. Ella abrió la puerta del coche. Vamos, no nos detendrán. Entré, pero no confié en ella. El músico y el soldado se miraron en estado de shock. Su plan había fracasado, y el mío había comenzado. Alice arrancó el coche. ¿A dónde vamos? Al único lugar al que no pueden ir. Me di la vuelta y vi a los dos hombres. Estaban solos, en la oscuridad. El soldado lo había perdido todo. El músico me había perdido. No confiaba en Alice, pero la necesitaba para descubrir la verdad, para vengarse. El coche continuó su marcha. Durante la noche, Machine Translated by Google
Supe que mi vida había cambiado, para siempre. Pero la sensación de alivio se disipó. El camino estaba oscuro. La novia estaba a mi lado y no confié en ella. Sus ojos brillaban en la oscuridad. ¿Creías que este era el final? Ella preguntó. Su voz era fría. Sentí pánico. Ella no era la novia que yo conocía. Ella era una jugadora, y yo era su pieza. El coche se detuvo en un bosque denso. Una casa con las luces encendidas. «Estás en casa», dijo ella. «No tengo casa», yo dije. «Tienes». Toda su vida fue una preparación. El soldado y el músico se miraron. Solo en el camino. El coche había desaparecido como un fantasma. «¿Qué hiciste?», preguntó el músico. «No lo sé», dijo el militar. Estaba en pánico. Lo había perdido todo. El músico se sintió utilizado por ambas partes. «Necesito la verdad», dijo. «La encontraremos», dijo enojado el soldado. Ya no era el soldado, era el hombre destrozado, por tu propio juego. Comenzaron a caminar hacia la oscuridad del bosque. El músico quería recuperar a su prometida. El soldado quería venganza, y yo, en la casa del bosque, no sabía lo que me esperaba. La novia me miró. «Tienes que irte. A tu destino, eres el peón de una guerra». No entendí. La puerta se abrió, y un hombre alto con traje me estaba esperando. No era mi padre, él era mi hermano. Me miró con ojos que nunca había visto antes, ojos llenos de tristeza y venganza. «Bienvenida de nuevo, hermana». La novia me engañó. Alice me salvó. Machine Translated by Google, yo era la pieza, pero yo era el jugador. El músico me utilizó, el militar me salvó. Y ahora mi hermano me estaba esperando. Y él tenía la verdad, una verdad que no sabía, una verdad que lo cambiaría todo, el Lian. Militar y el músico. Corrieron en la oscuridad. La novia estaba cerca, esperando por ellos. Ella los quería. Para tu propio plan. Pero el plan era de su familia. No es de ella. El soldado sintió que era el final. Ya no podía luchar. Él tuvo que rendirse. Pero el músico lo detuvo. «No, tenemos que luchar. Tenemos que encontrarla». El soldado asintió. No tenía más opciones. Los dos hombres que se odiaban se convirtieron en aliados. Luchar contra un enemigo que no sabían quién era. Yo en la casa estaba en shock. Mi hermano me miró. «Te amo, pero te traicioné», él dijo. La novia se rió. «La trampa no era para ti, era para los militares». Y el músico estaba perdido. Mi hermano me miró con tristeza. «No quería que estuvieras en medio de esto. Pero ahora, tú eres la clave». No sabía qué quería decir, pero la novia me miró. Con odio. Su familia me utilizó, y ahora la destruiré. No entendí. ¿Qué estaba pasando? Pero mi hermano me detuvo. «Tenemos que luchar por nuestras vidas», asentí. No tuve más opciones. Continúa en el próximo episodio.